El Instituto Chafik Handal presenta 5 minutos con Chafik. 5 minutos con Chafik. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido. Bienvenidos y bienvenidas a su microprograma 5 minutos con Chafik. Espacio dedicado a compartir y recuperar el pensamiento y la memoria del líder histórico del FMLN, Chafik Jorge Handal. Les saludamos de manera fraterna de parte del Instituto Chafik Handal, Mauricio Juárez, Miriam Díaz, Yasdrúbal Ramírez. Esperando que este espacio nos sirva como una herramienta política ideológica para seguir luchando y dando la batalla en el terreno de las ideas y en las acciones revolucionarias cotidianas. Siguiendo con la coyuntura nacional, es evidente todo el show mediático montado por los enemigos del pueblo, para confundir y sobre todo desviar la atención en temas de gran relevancia para el país. Entre ellos, la propuesta del gobierno de elevar el salario mínimo, la propuesta de la reforma en el sistema de pensiones, el déficit fiscal a causa de estar pagando préstamos de gobiernos anteriores y que para el colmo cargando una gran cantidad de empresas que evaden y eluden el pago de impuestos. Sumado a ello el bloqueo en materia económica que representa una serie de resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Y ante todo esto la gran campaña mediática infundiendo la idea que el gobierno está en quiebra, cuando en realidad lo que está en crisis es el sistema capitalista dependiente y fracasado implementado por la derecha oligárquica del país, tal como sucedió también en el resto de los países de América Latina. Para ampliar los elementos en el análisis de esta situación, retomamos algunas ideas de Chafik que recobran mucha vigencia en los días actuales. En el caso concreto de América Latina, la crisis de la dependencia se manifiesta en el enfrentamiento con el FMI alrededor del problema de la deuda externa. Ese enfrentamiento es un enfrentamiento de las masas populares de la mayoría de los países dependientes con los intereses de las clases dominantes. Justamente por esas razones es que nos vemos enfrentados ante ese organismo que nos recomienda una serie de medidas que afectan los intereses de la población. Y Chafik muy bien ubica el marco de ese enfrentamiento alrededor del problema de la deuda externa. Y es que todas esas medidas del FMI que señalábamos en programas anteriores son una condicionante y además una salida al problema fiscal, pero a la medida de los intereses de los dueños del capital, y no así en base a los intereses de la población. Y es por esa razón que no compartimos esas medidas y demandamos que para darle una solución al problema fiscal debe perseguirse a esos evasores de impuestos por las que el Estado ha dejado de percibir 2.400 millones de dólares que representaría un ingreso para sostener las políticas sociales e inclusivas en la gestión de este gobierno y a la vez no sería necesario recurrir a endeudar más las finanzas del país. Pero sabemos que sin el apoyo de los demás partidos de derecha en la Asamblea Legislativa eso no pasará, pues al contrario, lejos del interés porque la situación se resuelva, lo que hacen es bloquear cualquier medida por parte del gobierno, y todo por el mezquino interés de hacerlo quedar mal ante la población. Así de bajera es la política en esos partidos de derecha, que ponen sobre cualquier necesidad del pueblo sus mezquinos intereses y para evadir el enfrentamiento ante el pueblo y quedar mal en evidencia de su doble moral y su doble discurso. Lo que hacen es montar show mediático como el que están realizando contra el expresidente Funes y altos funcionarios del gobierno, cuando el pueblo bien sabe de los grandes casos de corrupción de los gobiernos de arena. Y que a causa de esa corrupción estamos pagando deuda externa de préstamos que se hicieron y nunca llevaron obras a la nación, de tantos casos de corrupción que quieren atribuirles a los funcionarios de izquierda. No pasan de levantar rumores y son procesos que no caminan porque ellos mismos saben que se trata de una manipulación mediática para desviar la atención y bajar la moral del pueblo para que no defiendan los procesos de cambio iniciados por el gobierno del FMLN. Es así que en esta situación que estamos enfrentando, en donde la derecha acusa al gobierno por la difícil situación que atraviesa el país, debemos de responder con mucha solvencia que esos son problemas que no los ha ocasionado el FMLN ni su gobierno, sino que son el resultado de la crisis de su sistema capitalista de libre mercado que tanto defiende y la irresponsabilidad de quienes eluden y evaden impuestos. Pero toda esa crisis tiene una explicación más profunda y Chafik la desarrolla muy bien. Escuchemos su planteamiento al respecto. En la medida en que el sistema capitalista dependiente de nuestro país no es puramente nacional, sino que forma parte del sistema capitalista mundial, la crisis del capitalismo mundial acentúa la crisis estructural de nuestro país y contribuye a bloquear la posibilidad de solución por vía evolutiva. Así pues, la crisis estructural se manifiesta como crisis de la dependencia, como crisis de la ideología y de la política de esas relaciones de dependencia. Y así como de profunda es la explicación, profundas deben ser las medidas a tomar para revertir esa situación. Lo que implicaría, por supuesto, elevar los niveles de lucha junto al pueblo, y ese es nuestro compromiso.
Esta fue una producción del Instituto Chafik Handal. Agradecemos su atención y los invitamos a sintonizar nuestra próxima emisión de 5 minutos con Chafik. 5 minutos con Chafik. Tú no puedes